clase y que son así, que hay un grupo más interesado, hay un grupo menos interesado, siempre es así. O sea, ustedes, bueno, después se va en el transcurso del camino, se van dando cuenta de algunas cosas, ¿no? Pero como yo les digo, aunque la universidad, el programa universitario de la universidad no es un programa abierto, como que este es el temario y nos vemos a tal día para el examen. Ya, así son las universidades abiertas. En la universidad, pues no es así. En la universidad uno tiene un contenido programático que debe cumplir. Uno tiene los encuentros con ustedes, pero por lo general en los encuentros nunca es completo lo que se da. En ningún encuentro, en ningún aula de ninguna universidad. O sea, hay demasiada información sobre cualquier tema que se esté dando en una clase, ¿no? Y simplemente nosotros lo que tratamos es de cubrir algunos puntos que tengan que ver con los objetivos planificados y esos puntos planificados o esos objetivos planificados deben reflejarse en el contenido de la evaluación que se le va a hacer. Entonces, muchas veces lo que hacemos, así como les he ido diciendo, miren, esto por favor revísenlo, porque hacer un examen no es un examen para reprobarlo, es un examen para afianzar algunas cosas que no queremos que se les olviden. Y el último punto en la cadena de aprendizaje, o sea, o uno de los puntos de la cadena de aprendizaje es el examen, para fijar el, la idea o para fijar el planteamiento de lo que ya hemos repasado y que queremos que no se olvide, que se refuerce. Es como la conclusión de todo. Entonces, la idea es, si ustedes hacen un curso online corto, le dicen, los objetivos del curso son esto. Entonces, vamos al desarrollo, vemos esto. Concluimos que es esto. Ya se repite como 3 veces lo mismo. Entonces, hacen una evaluación o una autoevaluación y en la evaluación le ponen, es cierto que esto, es cierto que aquello y es cierto que aquello, para que a ustedes les quede de una vez el conocimiento, inclusive el examen es una fuente de incorporación de esos conocimientos en la memoria. Yo creo que yo pueda darle un poquito de memoria, lo que es aprendizaje de memoria en las funciones fisiológicas de cómo se dan, para que ustedes vean cómo es que eso se plasma en el cerebro, cómo se forman esas huellas de memoria. Entonces, por eso es que les decimos, no estudien de un día para otro o de un ratico para otro, porque lo que uno estudia de allá para allá, así como un número de teléfono, te doy el número de teléfono y a los 10 minutos se nos olvidó. Es diferente que nosotros nos den un número de teléfono, constantemente a los 2 días nosotros volvamos a recordar el número, volvamos a marcarlo, o le hagamos algún seguimiento, o lo copiemos en una libreta. El hecho de copiarlo hace una incorporación visual de ese registro numérico. Y cuando acuerden, se aprendieron el número de teléfono. Entonces queda consolidado. Cuando estudian para un examen, van a la clase, estudian previo, dicen, mire, la clase es, yo le puedo pasar las láminas para que ustedes vayan estudiando para la clase que viene. La vieron, solamente vieron las láminas, leen algo. Las repasamos conmigo cuando les doy la clase. Posteriormente vuelven a estudiar, después duermen, porque cuando duermen consolidan, y luego que duermen vuelven a estudiar. Y así queda mucho más consolidada la información. Entonces se evoca un recuerdo verdadero y por eso es que cuando están en una pregunta difícil o que no les viene rápido la idea a la mente, ustedes simplemente pasan la pregunta y cuando vuelva a ella, les aseguro que la respuesta más fresca que le venga a su recuerdo, esa es la respuesta verdadera. Entonces, eso tiene mucho que ver en cómo se consolida esa memoria. Es interesante, hay unas clases de lectura que se dejaron de dar por tiempo que no daba chance, pues darlas en algunos semestres. Pero si tenemos oportunidad, vamos a ver electroencefalografía, memoria, aprendizaje, que eso es una clase no tan larga. Una vez que veamos la corteza cerebral, podemos evaluar esa clase. Hoy me van hablando, me van diciendo si de casualidad me escriben por el grupo, no sé, algo, si no se escucha. Por los momentos estamos todos bien, todos tenemos luz, todos estamos acá. Vamos a ver hoy cómo es el mecanismo de recepción del órgano de la visión. Aunque ya sabíamos que era un mecanismo hiperpolarizante, vamos a repasar algunos otros conceptos. Unos conceptos que tienen que ver con óptica, unos conceptos que tienen que ver cómo se forma la imagen,
unos conceptos que tienen que ver cómo se adaptan los receptores ante la luz, la oscuridad y cómo es la visión de colores, ya porque nosotros no vemos blanco y negro nada más, nosotros vemos diferentes tonalidades, inclusive aún teniendo solamente 3 tipos de conos, vemos un prisma completo. ¿Cómo se forma la imagen en la retina para pasar al cerebro? Y bueno, algunas consideraciones sobre algunos reflejos importantes que ustedes ya han visto en neuro, como es el reflejo de acomodación, el reflejo pupilar y la representación cerebral de los efectos visuales. Paso aquí. A ver. Ahora. Ahí se ve pantalla completa. ¿Sí? Sí. Ahora pasó y dice, ojo. Okay, entonces el ojo es el órgano periférico de la visión. Además, tiene medios de refracción, medios transparentes del ojo, que permiten que esos rayos de luz que tienen los objetos sean enfocados en la retina y vayan a generar un potencial de acción para formar una imagen. Entonces, debemos tener los medios de refracción totalmente adecuados en su refringencia para que la imagen que pase pueda ser una imagen nítida, adecuada. Si tenemos alguna alteración en cualquiera de los medios de refracción del ojo, vamos a tener una distorsión de esos medios de refracción. Yo creo que esta figura ustedes la conocen, entonces tenemos desde afuera hacia adentro la córnea, tenemos una cámara anterior, tenemos entonces lo que es el iris, todos los procesos, la pupila, el iris, tenemos el cristalino, que también es un medio de refringencia que hay que atravesar, tenemos una cámara posterior que está compuesta por el humor vítreo, está acá, el humor vítreo mantiene una presión ocular adecuada, pueden haber patologías sobre la presión ocular que pueden alterar la visión, puede haber sobre el cristalino alguna opacidad que puede alterar la visión, sobre la cámara anterior también, y en la córnea pueden haber opacidades llamadas cataratas que también pueden alterar la visión. Pero no solamente es la refringencia, sino también cómo esté la superficie. Las superficies que son cónicas deben ser siempre cónicas. El cristalino debe mantener un grado de angulación que, como es más flexible, le permite muchas veces ajustar las imágenes y nos permite el enfoque. Y con la edad vamos sufriendo. Nosotros primero nacemos con alguna dificultad para ver, tenemos como una visión luz cuando nacemos, pero con los días vamos ajustando. Después vemos blanco y negro y así poco a poco con la maduración neuronal se van adquiriendo cualidades con algunos procesos. Posteriormente con la edad se van perdiendo también, hay un poco de degeneración de esas estructuras y entonces bueno, hay otros procesos llamados presbicia o degeneración del cristalino y también hay opacidades, las cataratas también por la edad, que no le salen a todo el mundo, pero sí a la gran mayoría de las personas. Entonces, eso puede alterar en algún momento lo que es la refracción, la agudeza visual. Posteriormente, tras la parte ya sensorial de nuestro ojo, es la retina, que está allí vista como amarillo, ¿verdad? Y esa retina va a conformar lo que es el nervio óptico, que tiene sus vasos que lo irrigan. Nosotros podemos tener patologías donde en esas arterias que nutren al ojo pueden tener obstrucciones, pueden tener trombos, pueden tener hemorragias inclusive. La retina puede sufrir de desprendimientos y hay algunos otros componentes como los procesos coroideos y los procesos ciliares que nos ayudan a mantener el ojo en su posición y adecuado para la visión. Entonces, los principios de óptica es como que tengamos los principios de optometría. La refracción en su concepto es la desviación de los rayos de luz al atravesar una superficie de contacto inclinada. Ya todo esto se lo voy a explicar con una imagen.
el índice de refracción de una sustancia transparente va a ser igual a la relación entre la velocidad de la luz por el aire y la velocidad de la luz por dicha sustancia, que para el aire es 1. O sea, el aire tiene un índice de refracción de 1. Hay unos principios de óptica que es común y constante en todo momento. Todo rayo luminoso es desviado o refractado cuando pasa de un medio a otro, de un medio a otro que tiene una diferente densidad óptica. El aire, por ejemplo, se conduce o se refracta a 300 kilómetros por segundo. Es menor el sólido y es menor el líquido. Los rayos paralelos que inciden perpendicularmente a una lente biconvexa van a ser refractados hacia un punto o foco principal. Ya les voy a enseñar la imagen. Y los rayos luminosos que proceden de un objeto alejado de más de 6 metros de una lente se consideran paralelos. Nosotros podemos enfocar esos rayos luminosos que proceden de objetos más cercanos de 6 metros. O sea que por lo general nosotros debemos tener agudeza visual o poder enfocar a objetos que están de 6 metros, desde nuestra vista hasta 6 metros. Es mucho más difícil poder enfocar a objetos que están a más de 6 metros. Entonces, son enfocados a una lente biconvexa y más atrás del foco principal. Y los lentes bicóncavos hacen que los rayos luminosos diverjan. Esto se observa acá. Yo tengo mis rayos, mis fuentes de rayos paralelos, al venir y entrar en una lente como el cristalino o como las lentes que nos preparan en las ópticas para nosotros poder ver bien. Entonces nosotros tenemos a la lente biconvexa, pueden converger en un punto focal donde se forma la imagen. Pero si son bicóncavas, vean cómo se dispersa la imagen y nunca se va a formar la imagen, cómo se dispersan los rayos. Nunca se va a formar la imagen. Entonces, es para que tengan en cuenta que esta lente que está acá, perdón, ven el puntero, esta lente que está acá, que es la lente de nuestro cristalino, puede ser también una lente de un anteojo, o puede ser una lente intraocular que nos colocan para sustituir allí el cristalino. Y cada vez que vienen los rayos los producen la luz sobre un objeto y nosotros los tomamos como una imagen. Más adelante vamos a ver cómo la imagen. Al entrar en la lente, como la lente es biconvexa, eso confluye y forma una imagen. El punto entre el toque que tienen esos rayos en la lente hasta el punto focal se llama distancia focal. Esa distancia focal tiene que ser exactamente para que la imagen pueda formarse sin distorsión. Entonces, el poder de refracción de una lente es que mientras más grande sea la curvatura de la lente, mientras más convexa sea, mayor es el poder de refracción. El poder de refracción se mide en dioptrías y el número de dioptrías es la recíproca de la distancia focal en metros. Yo no les voy a preguntar a ustedes ni les voy a poder calcular poder de refracción, índice de refracción ni nada de eso. Lo que quiero es que sepan cómo se hacen los cálculos para nosotros poder estimar las dioptrías que tenemos que ponerles a las lentes o más o menos cuál es el poder de refracción de nuestros medios de refracción. Entonces, ese número de dioptrías es la recíproca de la distancia focal, es en metros, y por ejemplo, si la lente tiene una distancia focal de 0,25 metros, el poder de refracción es 4 dioptrías, porque 1 sobre 0,25 es 4. Entonces, el ojo humano en reposo tiene la capacidad o tiene un poder de refracción de alrededor de 66,7 dioptrías. Esto es como que la sumatoria del poder de refracción que tiene cada uno de esos medios transparentes por donde tiene que pasar la imagen. De la imagen, el rayo luminoso viene aquí donde dice objeto, entra el rayo luminoso, consigue el punto focal, que es el cristalino, que es la lente, ¿verdad? Que es la lente, y luego lo vuelve a diverger y lo pasa a la retina para formar la imagen. Ok, pero se dan cuenta que antes de entrar al cristalino,
él tiene que pasar por la córnea, que tiene también un poder de refracción o un índice de refracción. Entonces, tenemos varias estructuras que tienen que atravesar todos esos espacios de luz que van a conformar la imagen. Y entonces tenemos que el aire tiene 1, pero cuando entra en la córnea tiene 1,38, el humor acuoso tiene 1,33, el cristalino tiene 1,40, el humor vítreo tiene 1,34 hasta lograr. Entonces, eso tiene como que un promedio, no un promedio, pero sí como una regla para saber cuál es el medio de refracción del ojo de cada quien. Ok, si tenemos alguna alteración en la córnea, porque tenemos una córnea ondulada, no es totalmente lisa la córnea. Entonces, al haber una deformidad allí, el rayo va a refractarse de forma irregular al rayo que tiene al lado. Por lo tanto, puede que la imagen se me vea un poco distorsionada, que se me vea algo de borrosa la imagen. Hay personas que tienen algunas córneas un poco más puntiagudas, que tienen astigmatismo, que tienen algunos vicios de refracción que hay que corregir con algún tipo de lente o de anteojo. Ok. Si tenemos la glucemia elevada, si tenemos la diabetes descontrolada, el humor vítreo acá atrás en la cámara posterior no va a ser tan transparente ese humor vítreo, porque de hecho no es totalmente transparente, tiene un índice de refracción diferente al aire, pero toma una tonalidad más espesa, más opaca, más espesa, así que le permite que los rayos de luz no pasen con la debida transparencia. Y eso es la manifestación de visión borrosa que presentan o con que cursan los pacientes con diabetes. Usted los hidrata, les baja la glucemia, los diluye un poquito y posteriormente ese líquido vuelve otra vez a permitir que la imagen se forme. Entonces, la refracción se incrementa debido a la relación entre los índices de refracción de los medios transparentes y el grado de angulación de la superficie de contacto frente a las ondas que penetran. Entonces, esa refracción se va a ver afectada por esa relación entre los índices que le dije, si no todos los líquidos o los medios no están totalmente transparentes, se va a afectar, como la explicación que le dije de la diabetes mellitus. O por una alteración, un trauma ocular en la córnea, que me deje la córnea diferente, o de nacimiento que la persona tenga una desviación en su superficie corneal. Muy bien, hasta allí. Sí, doctora. Doctora. Ok, entonces esa imagen se forma, ¿cómo se forma la imagen? El sistema de lentes del ojo va a enfocar una imagen invertida en la retina, porque como los rayos vienen, se refractan en el cristalino, pasa lo que está arriba va a pasar abajo y lo que está abajo va a pasar arriba. Entonces la percepción en la retina es invertida, pero la representación mental es normal. Y esto es por la capacidad cerebral que tenemos de considerar normal una imagen invertida, porque cuando pasa la ubicación de cada haz de luz, cuando pasa por el nervio óptico, que va a la centella óptica, que pasa a las radiaciones auditivas y la representación en capa de la corteza visual, coloca de nuevo la imagen invertida en una imagen totalmente en posición normal. Ven acá, entra el punto focal, la retina sería acá. Aquí será la retina. Vemos el bateador, vemos acá el cristalino, se ve como invertida, pero realmente nosotros lo vemos como un bateador de pie. Entonces, el bateador invertido es en el punto de la retina. Eso por ahí. Entonces, ¿cómo es la representación retiniana o cómo es la imagen o cómo está la imagen retiniana? Está invertida. ¿Y cómo está en la representación cerebral? Está normal. Eso tiene que quedar claro. El reflejo de acomodación o el proceso de acomodación depende del cristalino. El cristalino es elástico, es biconvexo, como ya dijimos, y es transparente.
él está situado dentro de una cápsula y que se va a mantener a los lados sostenido por los ligamentos suspensorios o llamados también sonula de Zinc, conocida por usted. A su vez, lo tensa o está unido a los cuerpos ciliares que están en la porción anterior de la coroides. Entonces, él se va a mover hacia adelante, hacia atrás, se va a poner, o mejor dicho, se va a poner más cóncavo o menos cóncavo, dependiendo el proceso de acomodación. El cuerpo ciliar contiene al músculo ciliar, vayan viendo la imagen, y el cuerpo ciliar tiene dos haces, una superficial y un haz profundo. El haz superficial es de fibras radiadas, el haz profundo es de fibras circulares. El haz superficial se origina en el ligamento pectinado del iris y se inserta en la base del cuerpo ciliar. Al contraerse, tira las bases de los cuerpos ciliados hacia adelante y hacia adentro, hacia la cúpula de la córnea, como que lo echase hacia adelante. Y el haz profundo son fibras circulares que al contraerse, los ápices de esos procesos hacen que se aproximen al eje óptico. O sea, ellos actúan sinérgicamente. Deben tener ellos dos que actúan sinérgicamente un efecto de oposición, una fuerza antagónica, porque si no, todo el ojo se cerrara hacia adelante, o el espacio por donde viene el haz de luz se cerrara hacia adelante. En consecuencia, esta acción combinada sinérgica de la superficial y profunda estrecha el anillo constituido por los bordes de esos procesos ciliares y hace que el anillo se mueva hacia adelante. En contra de la acción está la tensión de la coroides, que a su vez la tensión de la coroides la provoca la presión ocular. Mientras más presión intraocular haya, más tensión sobre la coroides y viceversa. Es importante tener la presión ocular adecuada. La presión ocular se mide con un dispositivo llamado tonómetro. Cada vez hay dispositivos un poco incómodos, los más rudimentarios y mecánicos usados anteriormente. Cada vez hay tonómetros un poco de mayor o de menos invasivos y que fácilmente miden la presión. No se concibe un examen oftalmológico sin la toma de la presión ocular. Por eso es que los exámenes de optometría que se hacen en jornada, los exámenes de optometría que se hacen en las ópticas, no son suficientemente completos para decir que el ojo está sano. Porque el ojo y las funciones del ojo no es solamente óptica, es también cómo están todos los componentes, cómo está la retina, o sea, más allá de los medios restringentes, más allá que si hay miopía o hipermetropía, más allá de colocar una lente, es cómo están los medios, cómo está el aparato sensorial que es la retina y cómo están las presiones intraoculares. Y miren que hay una enfermedad que se llama glaucoma, que es de dos tipos. El glaucoma de ángulo cerrado es muy severo, por lo general causa dolor del ojo, causa muchas manifestaciones y por lo general da síntomas, puede producir ojo rojo y ojo doloroso. Sin embargo, el glaucoma de ángulo abierto puede cursar asintomático, la persona puede no tener ningún síntoma o puede ser tan sutil como una pequeña, se confunde con una migraña, la persona puede manifestar cualquier malestar pequeño de la cara y de cabeza y cuello y ser realmente un glaucoma de ángulo abierto. Es altamente productor de ceguera porque no se diagnostica a tiempo. Entonces, en su examen visual del adulto debe haber una evaluación optométrica para ver si su agudeza visual está bien, pero además debe haber una evaluación completa de fondo de ojo y de toma de presión ocular. Entonces, dijimos que los procesos ciliares entonces actuaban combinadamente para mover esos hacia adelante, ese cristalino, y en contra de la acción estaba la coroides. Ese antagonismo entre la tensión de la coroides, que hace que el anillo ciliar sea más amplio, y los músculos, si no tienen esa oposición, harían que se cerrara. Ese antagonismo de la coroides es el que permite un equilibrio para mantener ese proceso. Ese proceso es un proceso dinámico porque dependiendo de los
objetos que estemos y las distancias que estemos enfocando. Si yo de repente miro la puerta, pero después me enfoco acá, yo estoy haciendo un proceso de acomodación prácticamente en cada uno de mis momentos que haya, que ponga un punto como un punto focal, o que cambie de punto focal. Entonces, la acomodación es la contracción de los procesos ciliares que provoca relajación de la tensión de los ligamentos del cristalino, y el cristalino adapta una forma más esférica, aumentando el poder de refracción. El cristalino infantil, o sea, por eso es que los niños ven como más agudos que los adultos, tiene una capacidad de acomodación entre 20 y 34 dioptrías, es muy elástico, y tiene una acomodación de alrededor 14 dioptrías. Esa capacidad de acomodación la vamos perdiendo un poco con la edad, y por eso es que tiene que sustituirnos muchas veces el cristalino. Al aumentar el poder de refracción, el ojo es capaz de enfocar objetos cercanos, y la vía del proceso de acomodación es la retina, el nervio óptico, el cuerpo geniculado lateral y la corteza. Y tiene otra vía, una vía eferente que va a los músculos, a los nervios Edinger y Westphal del tercer nervio craneal y ganglio ciliar. Y una vía parasimpática para contracción de los músculos ciliares. O sea que tiene tres vías, una vía eferente y una vía autonómica. ¿Bien? Dada por la inervación de todos los componentes que tienen que ver con el proceso de acomodación. Esto es para ustedes un repaso, imagino, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí, doctora. Sí, pero lo que pasa es que ahora lo adaptamos a fisiología, como ya saben. Entonces vamos a denominar presbicia la disminución de la capacidad del cristalino para la acomodación por acción de la edad. Y se debe al aumento de la longitud y grosor, a la disminución de la elasticidad y a la desnaturalización proteica del cristalino. Pero cuando decimos que una persona necesita o no necesita anteojos. Ya voy a sentarme mejor. Una persona ve normal es hemétrope. La hemetropía es la capacidad de nosotros tener una visión normal. Cuando los rayos de luz paralelos procedentes de objetos distantes se enfocan con nitidez sobre la retina, cuando el músculo ciliar está relajado. O sea, a nosotros vienen los rayos, se refractan en el cristalino y hay un punto focal que llega directamente al punto de la retina donde se forma la imagen. La hipermetropía, ven en la imagen, con el cristalino relajado no se desvía lo suficiente los rayos de luz para enfocarlos cuando llegan a la retina. Entonces se formaría por detrás. O sea, no está suficientemente suficientemente enfocado como para que el punto de los rayos de luz lleguen a la retina. Y vamos a tener dificultad para la visión cercana. Este proceso se logra arreglar con acomodación. El ojo hace su mecanismo de defensa o de corrección, y ocurre el proceso de acomodación. En la miopía, por el contrario, los rayos de luz procedentes de los objetos distantes se enfocan delante de la retina, con el músculo ciliar relajado. Y hay dificultad para enfocar los objetos distantes. Entonces, esto puede verse, dense cuenta cómo es el globo ocular anterior, y cómo hay personas que tienen globos oculares entonces más largos, que ameritan un alto poder de refracción, y se forma la imagen un punto antes. Necesita también una lente que hagan lo posible que se lleve o que se acople ese punto focal para que la imagen pueda ser tomada en la. Entonces, hay otros vicios de refracción, como el astigmatismo, por ejemplo, que es la dificultad para enfocar los objetos tanto cercanos como lejanos, pero porque uno de los planos de la imagen visual se enfoca a una distancia distinta de la del plano perpendicular. Es lo que le hablaba de la córnea. Si tenemos una córnea con una curvatura excesiva de forma natural, o por algún traumatismo o por alguna lesión que haya ocurrido en la córnea. Así, por eso es importante que en los traumatismos oculares no inventemos, no nos empecemos a tratar nosotros de sacarnos las cositas de los ojos,
simplemente ocluir y llevar al oftalmólogo para que él trate de retirar eso y evitar que la córnea quede con algún proceso en su superficie. Algunas veces la córnea tiene polos achatados o radios distintos en su eje y entonces provoca una imagen distorsionada. Eso no se corrige con acomodación. El astigmatismo no se corrige con acomodación. Ahí tienen que usar pues otras lentes, otras alternativas para poder mejorar este proceso. Ok, eso hasta ahorita, entonces eso era lo que llamábamos refracción y óptica. Es uno de los puntos, una de las funciones del ojo. Respecto a la parte neurológica o a la parte nerviosa, la retina entonces es la capa sensitiva, es donde se asientan los receptores, los conos y los bastones. Los conos para la visión de colores y los bastones para la visión blanco y negro y para la oscuridad, día, oscuridad. Entonces, los receptores son idénticos por dentro, van a cambiar su estructura superficial dependiendo de la proteína que los está cubriendo en su proceso externo o en su parte externa y les va a dar el nombre que tienen. Los conos porque se disponen esas proteínas transmembranas en una forma cónica y los bastones porque van a aparecer un bastón. Las proteínas transmembranas que tienen es la que le da la calidad de poder ver el color o no. O sea, los conos tienen unas proteínas transmembranas, unas opsinas, que son unas proteínas, pero que tienen pigmentos de colores. Y por eso es que se llaman pigmentos de color, pues. Y los bastones simplemente tienen rhodopsina, que es un tipo de opsina también, que capta simplemente la luz del sol. Todos esos, tanto los conos como los bastones, traducen esa información a las diferentes capas de la retina, que son varias capas que tiene la retina, y entonces pasa al nervio óptico, al cuerpo geniculado y a la corteza visual. Estas son las capas de la retina. Tenemos una capa pigmentada, no la tiene todo el mundo, porque hay, por ejemplo, en el albinismo no se produce, no tiene la sustancia que pigmenta la retina y por tanto los albinos tienen una dificultad para poder mirar y mirar los objetos durante la exposición al sol o durante el día. Tenemos la capa de conos y bastones, que la ven allí, la capa nuclear externa, la plexiforme, las células horizontales, las células nuclear internas, las células ganglionares, y posteriormente sale lo que es el nervio óptico. Ellas van a ir pasando toda la información desde el exterior hasta el interior. En la capa pigmentaria, bueno, como les dije, la función de la melanina es impedir esa reflexión de la luz por todo el globo ocular. Es prácticamente como el fuelle de la cámara cuando nos va, los que saben de fotografía. Yo no sé mucho de fotografía, pero algunas veces dicen, o ponen un fondo todo blanco atrás o ponen un fondo negro. Si ponen el fondo negro atrás, la imagen que se va a captar cuando pongan la luz, la imagen de la persona que va a tomar la foto, va a salir mucho más nítida, mucho más iluminada, porque lo que es el pigmento negro va a impedir la reflexión de la luz a otras partes. Eso lo mismo lo hace en la retina. Hay una deficiencia de vitamina A, que es el precursor de los pigmentos fotosensibles en el caso del albinismo, y es importante para ajustar el nivel de sensibilidad a la luz de los receptores. Los fotorreceptores, tanto los conos como los bastones, tienen un segmento externo que les dije ahí va a cambiar para los conos y los bastones son más largos y más finos, miden aproximadamente 2 a 5 micras y los conos tienen de 5 a 8 micras. ¿Ok? Los segmentos funcionales son 3, un segmento externo, un segmento interno mitocondrial y un segmento o una parte nuclear que ya hace contacto con el cuerpo sináptico para que salgan las fibras nerviosas hasta todas las capas de la retina. Como les había dicho, en los bastones la proteína se llama rhodopsina y en los conos pigmentos de color.
Están dispuestos como alrededor de 1000 discos transmembrana de proteína. La rodoxina o los pigmentos de color son las proteínas que tienen, los receptores. Rodoxina para bastones, pigmentos de color para los conos, vuelvo a repetir. Estas proteínas son proteínas conjugadas, se incorporan en la membrana como discos y ocupan el 40% del segmento externo. En el segmento interno es la parte citoplasmática y energética del receptor. Y vieron que ese receptor es totalmente diferente a los receptores que hemos visto en las otras estructuras. Y bueno, el cuerpo sináptico se conecta con las células neuronales, horizontales y bipolares. ¿Qué pasa? ¿Cómo se excita? ¿Cómo se estimula el receptor? Bueno, aquí este receptor no se estimula ni por el toque, ni por la vibración, ni por la onda sonora, ni por nada de eso. Aquí se estimula por la presencia de la energía lumínica que llegue al bastón. Entonces, mientras más luz llegue, más excitación va a ocurrir. La rodoxina, al exponerse a la luz del sol, se va degradando o se va transformando a diferentes compuestos. De la luz descompone a la rodoxina en vatorrodoxina, en lumirrodoxina, y vean que abajo tienen nanosegundos, milisegundos, microsegundos, milisegundos, segundos. Y entonces, en fracciones de segundos, la va descomponiendo en vatorrodoxina, lumirrodoxina, metarrodoxina 1, metarrodoxina 2 y escotoxina. Y además, la metarrodoxina 2 se transforma en escotoxina y todo transretinal y todo transretinol o vitamina. Estos procesos son reversibles de forma de que yo puedo, como paso de la luz a la oscuridad, yo puedo descomponerlos y puedo guardar otra vez mis productos, mis sustratos, perdón, para volver a formar otra vez el complejo o retinal con escotoxina para que vuelva a haber rodoxina para la oscuridad y que no otra vez, al llegar la luz del sol, vuelva a poder volver a hacer el proceso. Este proceso puede ser reversible. De esta forma se excitan los bastones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, mientras más luz llegue al bastón, más aumenta la negatividad del potencial de la membrana del bastón, produciendo hiperpolarización. Ya yo se les había adelantado. El interior de la membrana del bastón se hace más negativo. Por descomposición de la rodoxina, por acción de la luz, que disminuye la conductancia de la membrana del bastón para el sodio, provocando la hiperpolarización. Vemos aquí que en la oscuridad la membrana es muy permeable al sodio. El sodio entra mientras estamos en la oscuridad o de noche. A la exposición de la luz, la membrana reduce la conductancia del sodio al interior del bastón. Y si reduce la conductancia en lo que es esta parte de acá, no puede entrar sodio. Y se hace más negativo el segmento externo. Pero en este otro segmento hay una bomba que saca sodio y sigue y permanece negativo, entonces, el interior del bastón. Mientras más luz llega al bastón, mayor electronegatividad, mayor hiperpolarización. Los conos, las fotoxinas o las oxinas de los conos, igual, son pigmentos de color. El retinal es igual al del bastón. Los pigmentos sensibles al color de los conos forman entonces lo que es el pigmento se forma entre la fotoxina y el retinal, y cada cono posee uno de los 3 pigmentos de color. O sea, nosotros tenemos conos para la visión, conos de sensibilidad o conos rojos, azules y verdes. Y tenemos una sensibilidad selectiva, o sea, cada cono posee uno de los 3 pigmentos de color. No es que un cono puede ver los 3 colores, sino que tenemos conos azules, conos verdes y conos rojos. Con esos 3 pigmentos sensibles al azul, al verde y al rojo, nuestro ojo hace el prisma de colores. Y ya les vamos a explicar cómo. Entonces nosotros podemos tener alteraciones en la visión que se llaman discromatopsias para el azul, para el verde o para el rojo. O sea, alteración para la visión de colores. Pero podemos ser más específicos. Puedes tener discromatopsia para el azul, discromatopsia para el verde o discromatopsia
para el rojo, no solamente el daltonismo, que lo vamos a mencionar ahora. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se produce en esa visión de colores? Los colores también tienen como una absorbancia máxima para longitudes de onda de los colores. Por ejemplo, el azul tiene una absorbancia de 445. Vean la línea de la curva, vean la primera curva que dice cono azul. Tiene una absorbancia aquí abajo, en las X, de 445. Tiene la verde, que es la segunda, tiene una de 535. Y el rojo tiene una absorbancia de 570. Ya voy. Un momentico, déjame poner aquí. Ok. Entonces, la longitud de onda, donde la sensibilidad a la luz de cada tipo de cono es máxima. Eso es la absorbancia. Dense cuenta. La longitud de la onda, donde es la absorbancia máxima para ese color, para ese tipo de color. Si ven abajo, ven que esa longitud de onda que está allí, está expresada en nanómetros y que se expresa el color en violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Es como las combinaciones de dos absorbancias o la combinación de dos tipos de absorbancia de los conos de esos dos colores. ¿Cómo lo interpreta el sistema nervioso? Entonces, la sensibilidad espectral de tres tipos de conos es igual a las curvas de absorción de la luz de los pigmentos. El sistema nervioso lo interpreta como interpretar así un código de barras, o cuando vamos a comprar pinturas, que nosotros decimos, me gusta este color, y nos van a preparar la pintura con una base blanca. Y la persona agarra una pintura blanca y echa 2 gotitas del color rojo, una gotica del color verde, por ejemplo, o una del azul con una del verde, y en ese blanco hicieron el color. Entonces, hay un porcentaje de blanco y hay un porcentaje de blanco, hay un porcentaje de rojo y hay un porcentaje de verde. Esa luz naranja, por ejemplo, la longitud de onda de naranja es 580 nanómetros. Y eso estimula los conos rojos en un 83% y los verdes en un 42%. Ya lo van a ver gráficamente. Y el sistema nervioso lo interpreta como 83, que viene de los conos rojos, 42, que viene de los verdes, y 0 para el azul, porque no tiene azul. La luz naranja no tiene azul, la luz naranja tiene rojo y verde, pero tiene 83% de capacidad de estimular pues, a los conos rojos y 42% de capacidad de estimular a los conos verdes. Entonces, el código para naranja es 83, es 42, es 0, como la sensación de naranja. Y así lo interpreta nuestra retina. Vemos acá, si es 83, 42, 0, tomen el dato ahí, 83, 42, y no tiene azul, entonces 83 y 42 es donde se junta el verde con el rojo, 83, 42 y me da naranja. ¿Ok? Y así, por ejemplo, para el amarillo, o para el verde, o para los otros. No os preocupéis porque yo les vaya a colocar a hacer estas combinaciones en el examen. No, simplemente esto es esto es parte para que ustedes entiendan cómo se forman los colores. Y por lo general no pregunto esto en clase porque esto ya es otra cosa, ¿no? Pero sí es importante que sepan si tenemos, doctora, si tenemos tres tipos de conos, ¿cómo es que veo violeta? ¿Cómo es que veo azul en todos los tonos? Bueno, esto dependiendo de las absorbancias y las longitudes de cada color que tenga y cómo se forman el prisma con la sensibilidad que tengamos para ese color en nuestros conos y bastones. ¿Entendieron allí o todavía les queda algo allí de duda sobre eso?
Ok. El color blanco tiene una estimulación simultánea de conos rojos, verdes y azules. Por eso es que el color blanco sirve de base para formar todos los otros colores. Es una combinación de todas las longitudes de onda del espectro y estimula la retina con una combinación adecuada de los tres colores. ¿Cómo es el proceso de adaptación de la luz a la oscuridad? Bueno, la exposición prolongada a la luz hace que los fotopigmentos, nos vamos a la gráfica donde estaba la rodopsina, descompuesta en metabarrodoxina, metarodoxina, escotoxina. Entonces, la exposición prolongada a la luz hace que los fotopigmentos se reduzcan a retinal más a la oxina y vitamina A. Y esa concentración de pigmentos, cuando disminuye, provoca sensibilidad a la luz, que la sensibilidad a la luz sea mucho menos. Entonces, como nosotros estamos expuestos a la luz, se va descomponiendo, pero ya llega un momento que se descompuso toda la oxina y ya, bueno, ya ahí para el proceso. Mediante la oscuridad, cuando estamos en un cuarto, acabamos de entrar en un cuarto, apagamos la luz. Allí empieza el proceso de que ese retinal se vuelve a formar con la opsina y se guardan los fotopigmentos y se tienen ahí guardaditos para cuando venga la luz nuevamente. Y la vitamina A se va hacia abajo y se convierte en retinal, esperando también que venga otra vez la luz para él mandar sus soldados mensajeros de todo transretinal o transretinol para que vaya a formar, entonces otra vez vaya a ayudar a la rodopsina a formar imagen, a mirar. La otra forma de adaptación de la luz a la oscuridad es el diámetro pupilar y es por vía refleja. O sea, es un mecanismo de adaptación neural de adaptación que provoca que ante el aumento de la intensidad de la luz, aumenta la intensidad de las señales y luego disminuye la intensidad de las señales hasta que se extingue. O sea, nosotros tenemos que el diámetro pupilar es nosotros acortamos, cerramos lo que es la pupila ante la exposición, una exposición brusca a la luz, agotamos, disminuimos el diámetro pupilar. Y para los colores, por ejemplo, la carencia de un grupo de conos receptores de colores se llama ceguera para los colores. El daltonismo es un tipo de ceguera para los colores, es la incapacidad de distinguir unos colores de otros. Por ejemplo, por eso lo pongo rojo y verde, es una enfermedad genética ligada al sexo de carácter recesivo donde hay imposibilidad de distinguir el rojo del verde. Pero también hay cegueras para otros colores. Hay un tipo de ceguera que se llama ceguera nocturna, que es un déficit intenso de vitamina A, por ejemplo, puede provocar la dificultad para formar el retinal y provoca una disminución también de la cantidad de rodopsina y hay dificultad para adaptarse a la oscuridad. O sea, va a ser muy difícil tener visión nocturna. Respecto al diámetro pupilar, esto, bueno, saben que depende de un mecanismo reflejo de las fibras parasimpáticas preganglionares, desde el núcleo visceral del tercer par hasta el ganglio ciliar, que provoca que los músculos ciliares enfoquen el cristalino y contraigan la pupila por efecto sobre el esfínter del iris. O sea, esto ya ha sido estudiado por ustedes, pero provoca que se incremente en 1 milímetro o que disminuya la cantidad de luz que penetra en el ojo. Y es un mecanismo neuronal de control de la entrada de luz por la cámara anterior. La parte simpática también contribuye y por vías de las células del asta intermediolateral de niveles torácicos o dorsales, por la cadena simpática del ganglio cervical superior pueden llegar fibras postganglionares o sinapsis en las neuronas postganglionares y fibras de la carótida y su rama para inervar a las fibras radiales del iris y provocar dilatación pupilar. Entonces, esta es la vía de contracción pupilar y esta es la vía de dilatación pupilar, de vasodilatación pupilar. Aquí lo ven representado. Y el reflejo fotomotor está
dado porque, bueno, la luz llega a la retina, la vía, llega a la retina, lleva impulso al nervio óptico, a los núcleos pretectales, a los núcleos Edinger-Westphal, a las fibras parasimpáticas. Hay fibras parasimpáticas que provocan la contracción de la esfínter adenoide. Ok, ya para casi terminar, porque ya es una vez formada esa imagen en la retina, esos fotorreceptores transmiten señales a la capa de la plexiforme externa, hacen sinapsis con las bipolares y horizontales, las horizontales les transmiten hasta las bipolares dan señales verticales a las ganglionares y amacrinas, las amacrinas dan señales a las ganglionares y las ganglionares hacen la salida al nervio. Con una representación especial, porque el campo visual, que no les pregunto en el examen, los campos visuales, pero es para recordar y tener toda la vía completa, que es el espacio que captan los ojos con la mirada fija en un punto. Tenemos campos visuales superiores e inferiores, laterales y mediales, o nasales y temporales. Reciben una denominación para cada ojo como superior e inferior, nasal, temporal. Eso es conocido por ustedes. Un punto central de los cuadrantes que corresponde a la mirada fija. Y esta representación creo que la vieron muchísimo en neuro. Aquí vemos la representación del campo visual, cómo es la representación del campo visual en la retina, cómo es la representación del campo visual en el quiasma y cómo es la representación visual en la corteza. ¿De qué sirve esta figura? De usted ubicar las lesiones. Si usted tiene una alteración del campo visual, si tiene las hemianopsias homónimas o heterónimas, ¿verdad? Y cómo puede hacer usted para hacer el diagnóstico ubicando la lesión, dependiendo del campo visual afectado, con pruebas neurológicas que las van a ver ya en Medicina 1, que van a saber cómo van a poder evaluar cada uno de esos campos visuales, pero tienen que saberse cómo es la vía. Y la vía no me toca a mí, la vía le tocaba a neuro, pero es importante que sepan, que yo se las vuelva a recordar, que para que la lleven ya bien recordada para medicina. Las lesiones pueden estar en cualquier parte, pueden estar en lo que es el propio globo ocular, puede estar en las cintillas ópticas, en el nervio óptico, en las cintillas ópticas, en el quiasma óptica. Entonces, los rayos provenientes de la mitad nasal del campo visual se proyectan en la mitad lateral o temporal de la retina. Los rayos provenientes del lado temporal del campo visual se proyectan en la mitad interna o nasal de la retina. Los cuadrantes superiores del campo visual se proyectan en la mitad inferior y viceversa. Tenemos la capacidad de tener visión binocular. El campo visual es común para los dos ojos. Cada punto del campo visual se proyecta en dos puntos definidos de cada una de las retinas y estos a su vez se proyectan en una zona determinada de los cuerpos geniculados laterales y de la corteza visual. Algunas veces se presenta diplopía, que es la falta de concordancia de los campos visuales en los dos ojos, y es lo que hacemos que veamos doble. Y la vía, recordar que la vía va desde el nervio óptico hasta la corteza visual, que es el área 17, y que tenemos una corteza visual primaria y una corteza visual secundaria, que se distribuyen también esa vía en 6 capas en los cuerpos geniculados, ¿verdad? Y que hay áreas visuales secundarias, que es el área 18. De broma. Aquí para que vean de nuevo dónde pudieran estar las alteraciones. Las alteraciones pueden estar en el nervio, en la retina, en el nervio óptico, en el quiasma, en la cintilla, en el cuerpo geniculado, en las radiaciones ópticas y en la corteza visual. Ok, ¿alguna pregunta, niños? Bueno, no son niños, son adultos, perdón. Creo que no, doctor. Ok, 79, muy bien, está bien, me parece bien, un buen número. Yo tengo mi córnea deforme y por eso tengo +9 de miopía. Comparte aquí a alguien de... Ahí tienes entonces un anteojo que te lo preparan ajustado justamente tanto por la refracción como por
la alteración que tienes en la cornea. ¿Y es de nacimiento o es de traumática? Porque eso también es importante. Ok, no, pero sí estoy viendo el chat ahora, está bien. Muy bien. Entonces, así es. Cuando vayan al oftalmólogo, pidan, por favor, que los evalúen completo. Vayan a la óptica solo cuando ya tengan la fórmula de su oftalmólogo, la evaluación completa. No, no es que vayan a la óptica, háganme los lentes y ya. Porque en la óptica lo que los van a meter es en el aparato que va a ser una evaluación, un análisis, una analítica ahí muy superficial. La evaluación, la herramienta para la presión ocular, para tomar la presión ocular se llama tonómetro, tonómetro. Ok, entonces bueno, ya mañana es viernes, mañana no tenemos clase. El lunes ya les voy a pasar esta clase, la otra. Voy a pasar la clase de quimiosentidos. Creo que es lo que nos falta, de los sentidos nos falta eso. Y si es corta, bueno, comenzamos un poquito con corteza. Pero ya se la voy a pasar para que la revisen. Bueno, hasta el lunes, descansen. Chao, doctora. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, Ángel. Chao, doctora.